tratemos de encontrar algo de diversión en esta vida tan aburrida y tan insatisfactoria. Yo no sé si los compositores de esta canción conocían el pasaje de Eclesiastés que Lester leyó hace un momento y que vamos a estudiar en esta mañana, pero esa parece ser la pregunta que Salomón se hizo una y otra vez en cierta etapa de su vida. ¿Es esto todo lo que hay? Como nosotros vimos la semana pasada, el libro de Eclesiastés, los invito una vez más a ir allí, nos lleva a examinar el sentido de la vida debajo del sol, es decir, limitándonos al aquí y ahora con el propósito de destruir cualquier esperanza que podamos tener en las cosas que este mundo ofrece. Versículo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ninguno, dice Salomón. Esa fue la conclusión a la que este hombre llegó después de haber convertido su vida en una especie de laboratorio experimental para encontrar el propósito y significado de su existencia en este mundo. Versículo 12, yo el predicador fui rey, o literalmente he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Salomón quiere compartir las lecciones que aprendió al final de su vida. Yo he sido rey, ya soy viejo, he experimentado mucho. Ahora quiero compartirles lo que he aprendido. En este largo peregrinaje, en la búsqueda de algo que le dé sentido a mi vida. Por supuesto, si había una persona que tenía los recursos y capacidades necesarias para hacer esa clase de experimento, era Salomón. Era un hombre muy sabio, sumamente rico y poderoso, y con una extraña mezcla de curiosidad intelectual, talento artístico y vocación científica. Eso es raro encontrar en un solo hombre. Generalmente la gente intelectual son como medio seco. No, Salomón no era así. Salomón tenía una extraña mezcla de curiosidad intelectual, talento artístico y vocación científica. Dice en Primera de Reyes capítulo 4 versículo 29, y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era la sabiduría de Salomón más que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios, y compuso 1000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Nosotros conocemos el cantar de los cantares, pero él compuso más de 1000 cantares. Era un poeta Salomón. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. No había hombre sobre la tierra en aquellos días que igualara a Salomón en conocimiento, y él lo sabía. Por eso decidió hacer uso de su formidable capacidad intelectual para entender por sí mismo el sentido de las cosas. Versículo 13, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Estas dos palabras, inquirir, buscar, nos indica que este no fue un trabajo que Salomón tomó a la ligera. Él estaba determinado a entender la vida como un todo, no como algo fragmentado. Es muy típico encontrar a un profesional que sabe mucho de su carrera, pero casi nada acerca de todo lo demás. ¿Han visto gente así? Si son abogados, saben de derecho. Si son médicos, saben de medicina, pero no saben de nada más. Ese no fue el caso de Salomón. Como hemos visto ya, Salomón puede ser descrito como un hombre renacentista, cientos de años antes del Renacimiento. Él trató de conocer tanto como fuera posible, de tantas cosas como fuera posible. A Salomón le interesaba todo, todo. Como bien ha dicho alguien, su búsqueda fue intensa y extensa. Intensa y extensa, de manera que sus conclusiones pudieran ser lo más definitivas que fuera posible. Él trató de adquirir todo el conocimiento que un ser humano puede alcanzar sobre todo lo que se hace debajo del cielo, dice en el versículo 3, pero sin la ayuda de Dios y de su revelación. Ahí está la clave.
¿Qué tanto puede entender un hombre de la vida sin la ayuda de Dios? Sin la revelación de Dios. ¿Y cuál fue el resultado final de todo ese esfuerzo? Una completa y total frustración. Versículo 13. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. La palabra que nuestras versiones traducen penoso puede ser traducida también como un mal negocio. No se trata simplemente de algo que produce fatiga. Lo que Salomón está diciendo es, esa clase de empresa de tratar de entender las cosas termina produciendo frustración. Versículo 14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Literalmente un correr tras el viento. Imagínese que usted se levanta por la mañana y encuentra a su vecino corriendo para acá, luego se detiene y corre para allá, y luego se detiene y corre, y usted le dice, hey, ¿qué haces? Persiguiendo el viento. Es que eso es una empresa inútil. Y Salomón dice, exactamente, es una empresa inútil, es un correr tras el viento. Lo interesante es que Salomón nos dice aquí que fue Dios quien nos dio ese trabajo. ¿Leyeron el versículo 14? Versículo 13, perdón. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Fue Dios que puso en el hombre ese afán por tratar de entender el significado de las cosas. De manera que el hombre está atrapado entre ese anhelo implantado por Dios de conocer y su propia incapacidad de encontrar respuestas a las preguntas más importantes de la vida humana. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito y significado de mi existencia en este mundo? ¿Cómo se supone que debemos vivir? O lo que es todavía más importante, ¿cómo puedo llegar a conocer a Dios y tener una relación personal con Él? La mente humana genera esa clase de preguntas, pero no puede por sí misma encontrar las respuestas. Hace unos años atrás, y por una razón que no viene al caso, compré un buen libro de filosofía política escrito por un filósofo decano de humanidades en una universidad inglesa. Y me llamó profundamente la atención lo que este genio dice al final de su introducción. Es un hombre muy capaz, no lo estoy diciendo irónicamente, y un buen escritor. Pero al final de su introducción, él aclara que su objetivo no era inculcar ninguna opinión a nadie, sino tan solo ofrecer un material que ayude a la gente a que se forme su propia opinión. Obviamente, dice él, es posible, y esto obviamente cuando lo leí me dolieron los pesos que pagué por el libro. Dice, obviamente es posible que alguien lea el libro y termine con las mismas incertidumbres que tenía al principio. Sin embargo, oigan esto, no deberíamos subestimar el progreso que se ha hecho cuando se pasa de la ignorancia confusa a la perplejidad informada. He ahí lo único que puede ofrecer la sabiduría de este mundo. Ayudarte a tener una perplejidad informada que seguramente generará otras preguntas y que te hará más consciente de la enorme cantidad de problemas sin solución que hay en este mundo. Eso fue lo que Salomón entendió. Después de una larga e intensa labor intelectual, versículo 15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. No solo tenemos una existencia enigmática en este mundo, una existencia que no podemos entender del todo, sino que hay muchas cosas torcidas que probablemente, mis amados hermanos y amigos que están aquí, permanecerán torcidas. En una de las caricaturas de Quino aparece Mafalda escuchando la radio, y en la radio decía, el Papa ha hecho un nuevo llamado a la paz, a lo que Mafalda responde, y le dio ocupado como siempre, ¿no? Alguien decía que si dedicamos nuestro tiempo y energía tratando de enderezar todo lo que está torcido, nos quedaremos sin nada para vivir nuestra propia vida. Ahora, yo no estoy diciendo, mis amados hermanos, que lo que el hombre hace para mejorar de alguna manera los males sociales sea completamente inútil, no.
Gracias al Señor que hay personas que hacen cosas a favor de la sociedad, pero debemos ser realistas. Hay un montón de cosas en este mundo que no podemos cambiar. Y por cada cosa que mejora, hay 1000 que empeoran. ¿O no es así? De hecho, mis hermanos, ¿saben qué? Hay cosas que Dios decretó que permanezcan torcidas hasta que Cristo regrese en gloria. Dice en Eclesiastés capítulo 7 versículo 13, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Nadie. Mire, si Dios lo torció, nadie lo puede enderezar. Eso es parte de la maldición de Dios sobre este mundo caído por causa del pecado. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Pero a pesar de eso, Salomón no se dio por vencido. Versículo 16, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, y conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Las locuras y los desvaríos. ¿De qué está hablando Salomón aquí? Bueno, así como la sabiduría, la verdadera sabiduría es el temor del Señor, la necedad, según lo que la Biblia la presenta, es vivir sin tomar a Dios en cuenta. De manera que lo que Salomón está diciéndonos aquí es que él quiso investigar a fondo ambos estilos de vida, el estilo de vida del sabio, el estilo de vida del necio, para hacer un contraste. Pero a la larga entendió que aún la adquisición de esa clase de conocimiento era más frustrante que satisfactoria. Versículo 17, conocí que aún esto era aflicción de espíritu. No fue el fracaso de su empresa lo que hizo a Salomón sentir frustrado. Fue el hecho de haber tenido éxito. O sea, Salomón está diciendo, ya conseguí lo que quería, entendí muchas cosas, ¿y ahora qué? ¿Soy más feliz por eso? ¿Comprendo mejor el propósito de mi existencia en este mundo? No, más bien he descubierto que en la medida que aumenta el conocimiento, también aumentan los problemas. Versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor, literalmente añade irritación. Alguien tradujo este versículo, mientras más entiendes, más te duele. Perseguir el conocimiento sin perseguir a Dios usualmente lleva a un camino de mucha frustración. ¿Ustedes se han dado cuenta que muchos de los hombres inteligentes de este mundo son los más cínicos y los más pesimistas? Son la gente más amargada del planeta muchas veces. Y no es que haya nada de malo en el conocimiento y la sabiduría per se. De hecho, el mismo autor de Eclesiastés nos dirá más adelante, y lo veremos la semana que viene, que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Es mejor ser un sabio que ser un necio, relativamente hablando. Pero perseguir la sabiduría como un fin en sí misma, pensando que de ese modo vamos a dar sentido a nuestra existencia en este mundo y tener una vida más plena y feliz, tarde o temprano termina en frustración. A medida que aumenta el conocimiento, más se apercibe el hombre de las cosas que están mal en esta vida y más se da cuenta de las cosas que no sabe. Decía Joan Manuel Serrat en una de sus canciones, andar y andar buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta, ir y venir y no llegar nunca. Esa es la vida del hombre sobre la tierra. Mientras más sabes, más cuentas te das de lo que no sabes y de que hay muchas cosas que tú ni siquiera sabes que no sabes. Nuestra ignorancia es tan grande que hay muchas cosas que nosotros ignoramos que ignoramos. No sabemos que no las sabemos. Usted ve, pastor, por eso es que yo no me afano buscándole las 5 patas al gato. Yo soy una gente simple que prefiere gozar de la vida todo lo que pueda mientras pueda. Esa es mi filosofía de vida. Bueno, si es así como tú piensas, escucha lo que dice Salomón al respecto, porque él también probó con ese estilo de vida. Capítulo 2, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora,
Te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. Salomón trató de encontrar en el placer lo que no encontró en el estudio, pero también descubrió que esa era otro callejón sin salida. No porque el placer fuera malo en sí mismo. Hermanos, a veces los cristianos tienen una mala concepción del placer. Fue Dios quien hizo al hombre con la capacidad de disfrutar de su creación. La vaca come hierba. Ellas no distinguen entre un postre sofisticado y cualquier otro tipo de comida, pero Dios le dio al hombre papilas gustativas con miles de terminaciones nerviosas para que nosotros podamos degustar la comida y decir, me gusta esto, no me gusta esto, lo disfruté. Es Dios que creó al hombre con la capacidad de disfrutar y nos ha provisto de un montón de cosas en este mundo en las que nosotros podemos deleitarnos legítimamente. Una de las obras de C.S. Lewis que yo recomiendo de todo corazón son las cartas del diablo a su sobrino, donde aparece un demonio más experimentado que está entrenando a su sobrino inexperto para que llegue a ser mejor su malévolo trabajo de apartar a los hombres de Dios. Y en una de las cartas, esto vale la pena escucharlo con atención. Escuchen lo que le dice este diablo más experimentado a su sobrino. Nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo, es decir, en el terreno de Dios. Ya sé que nosotros hemos conquistado muchas almas por medio del placer, pero de todas maneras el placer es un invento suyo, le dice el diablo al otro. Cuidado, el placer es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos o formas o grados que él ha prohibido. El diablo no puede inventar placeres, él no tiene esa capacidad. Eso lo hizo Dios. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17 que Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué, hermanos? Para que las disfrutemos. Así que el problema no está en el placer, sino en hacer del placer el fin de nuestra existencia. El problema está en tratar de encontrar en los deleites de este mundo lo que solo Dios puede dar. El que vive para el placer siempre se enfrenta con el mismo dilema. Si no consigue lo que busca, se frustra, y si lo consigue, se aburre. Es un callejón sin salida. No importa cuánto uno pueda satisfacer sus deseos, nuestra carne siempre pide más. Siempre. Eso fue lo que Salomón descubrió luego de experimentar ampliamente con todas las cosas divertidas de este mundo. Versículo 2, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Mis hermanos, fue Dios el que diseñó los músculos de la cara para que uno se pudiera reír. Es bueno reírse, es bueno, pero tomarlo todo a la ligera y vivir de frivolidad en frivolidad, tarde o temprano pervierte el carácter del hombre. Es en ese sentido que Salomón usa la palabra enloquecer aquí. Él no está hablando de locura mental, como bien señala un comentarista. Esta expresión no señala una anomalía mental, sino una perversión moral. Mis hermanos, tomarlo todo a chiste no es un chiste. Aparte de que el mucho reír tampoco nos ayuda en la búsqueda del propósito de nuestra existencia, ni el mucho reír es sinónimo de felicidad. Cuando yo era niño, mi madre recitaba muy a menudo, solía recitar un poema de Juan de Dios Peza, que probablemente muchos de ustedes han escuchado alguna vez. Este poema termina diciendo: ay, cuántas veces al reír se llora, nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llantos y también a llorar con carcajadas.
Miren, si el placer y la felicidad fueran la misma cosa, pocas personas serían más felices que los actores y actrices de Hollywood. Esa gente tiene lo que muchos quisieran tener: fama, dinero, posibilidades casi ilimitadas de satisfacer todos sus caprichos y todos sus deseos, y son la gente más desgraciada del planeta. Viven de psiquiatra en psiquiatra, de terapia en terapia, de divorcio en divorcio. Miren, mis hermanos, una cosa es tener momentos fugaces de alegría y de deleite, otra muy distinta es experimentar la verdadera felicidad, como Salomón descubrió después de experimentar una larga lista de placeres. Versículo 3: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Aclaro, este es un texto de difícil interpretación, pero lo que Salomón parece estar diciendo aquí es que él trató de disfrutar del vino, pero sin caer en excesos, de tal manera que nunca perdiera su capacidad de razonamiento. En otras palabras, él estaba llevando a cabo un experimento controlado. Un experimento controlado que lo llevó a descubrir que el vino no era la respuesta. Así que decidió tomar otro rumbo, dedicarse a grandes proyectos de construcción. Versículo 4: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. No sé si se dieron cuenta, pero hay dos cosas que llaman la atención en este texto. Una, la repetición de plurales que Salomón está usando aquí. Él no hizo una casa, él se hizo casas. Él no plantó una viña, él plantó viñas. Él hizo huertos y jardines y estanques. Pero lo otro que llama la atención es la repetición del pronombre posesivo mi. Él no estaba haciendo obras públicas para el deleite de Jerusalén. Él estaba haciendo obras para él. Yo me hice casas, yo me hice estanques, yo me hice huertos. Salomón trató de reproducir el huerto del Edén en la tierra, construir su propio paraíso terrenal. Y tenía el dinero para hacerlo. Y no olvidemos que este hombre llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. Un harén de 1000 mujeres. Tal vez por eso es que tenía que hacer tantas casas. Yo imagino a las esposas: yo quiero una ventana aquí y una ventana allí. Y no contento con eso, Salomón comenzó a acumular posesiones y riquezas como ningún otro hombre ha logrado jamás. Versículo 7: compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro. Dice en Primera de Reyes que el oro y la plata en los días de Salomón eran tan comunes como piedras. Y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Si Salomón hubiese vivido en el día de hoy, seguramente habría aparecido más de una vez en la portada de la revista Fortune como uno de los hombres más ricos del mundo. Ya yo me imagino en la revista Architecture Digest, en la casa de Salomón, y los jardines de Salomón, y los estanques de Salomón. Hubiera sido un hombre famoso. Ahora, hermanos, seamos honestos por un momento. Vamos a ser honestos aquí, con tu propia conciencia. ¿De verdad nunca te ha pasado por la cabeza que si tú tuvieras por lo menos algo de la porción que tienen los hombres como Salomón, tú serías un poco más feliz? Claro, para ser, ¿verdad? No pasarnos de la raya sin las mujeres, sin las esposas y la concubina.
Decía un cómico argentino: ¿ustedes creen que esas personas que tienen casas, yates, aviones, son felices? Porque a mí me da la impresión de que sí, dice él. A veces uno le da la impresión de que sí, de que son felices, de que viven vidas súper wow. Y uno cogiendo lucha. Es por eso que Dios nos advierte en su palabra contra los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. El salmista le oraba al Señor en el Salmo 119: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tus caminos. Pero Salomón no hizo caso de esas advertencias. Él no se negó a sí mismo ninguno de sus deseos. ¿Y saben lo que descubrió al final? Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después de haber construido su propio paraíso terrenal, Salomón llegó a la conclusión de que eso también era vanidad, era un correr tras el viento, dice el texto literalmente. Ni el vino, ni las posesiones, ni la risa, ni las mujeres, ni la música le dieron a Salomón la satisfacción que él buscaba. Un escritor norteamericano llamado Greg Easterbrook escribió un libro publicado en el 2003 titulado La paradoja del progreso. Pero lo interesante de este libro es el subtítulo. El subtítulo de este libro es: ¿cómo la vida mejora mientras la gente se siente peor? ¿Cómo la vida mejora mientras la gente se siente peor? Easterbrook se basa en una serie de estadísticas para probar que los norteamericanos se encuentran hoy en una situación bien extraña. En términos de posesiones materiales y de tiempo disponible, están mejor que nunca, si son más infelices que nunca. Eso fue lo que Salomón entendió, finalmente. Después de todo lo que había hecho y experimentado, Salomón parece haberse preguntado lo mismo que Peggy Lee: ¿es esto todo lo que hay? ¿Ustedes han visto los niños en Navidad? Nosotros desde hace muchos años nos reunimos toda la familia en Navidad para dar a nuestros hijos los regalos de Navidad. Todos los tíos, cada uno a los otros. Y es increíble ver el entusiasmo con que abren cada caja. Muchos de esos regalos terminan tirados y olvidados en algún rincón de la casa, tarde o temprano. Miren, mis hermanos, ninguna cosa de este mundo fue creada para producir en sí misma satisfacción permanente. Y eso nos lleva a la gran enseñanza de este pasaje, que es la gran enseñanza del libro de Eclesiastés. Si todo el conocimiento que podemos alcanzar debajo del sol y todos los placeres que podemos experimentar no satisfacen realmente, debe ser porque lo verdaderamente satisfactorio no se encuentra aquí. A donde te quiere llevar Salomón es a que tú entiendas que lo verdaderamente satisfactorio no se encuentra en este mundo. Permítanme citar otra vez a C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo. Lewis dice que muchas personas encuentran difícil desear el cielo. Claro, hay mucha gente que quiere vivir para siempre, pero yo me refiero, y él también, al cielo tal como la Biblia describe el cielo. Muchas personas encuentran difícil desear el cielo, y dice él esto por dos razones. La primera es que hemos sido entrenados para fijar nuestras mentes en las cosas de este mundo. La segunda es porque no somos capaces de reconocer el deseo del cielo que todos llevamos dentro. Y ahora escuchen lo que él dice: la mayoría de las personas, si realmente hubieran aprendido a mirar dentro de sus corazones, sabrían que sí desean, y desean intensamente, algo que no puede obtenerse en este mundo. Hay toda clase de cosas en este mundo que ofrecen darnos precisamente eso, pero no acaban de cumplir su promesa. El deseo que despierta en nosotros cuando nos enamoramos por primera vez. ¿Tú recuerdas eso si te ha pasado alguna vez?
o cuando nos interesamos en algún país extranjero o en algún tema que nos entusiasma. Ese es un deseo que ninguna boda, ningún viaje, ningún conocimiento puede realmente satisfacer. Dice él, hubo algo que percibimos en esos primeros momentos del deseo que simplemente se esfuma en la realidad. Tú estabas deseando eso intensamente, de repente lo tienes y es como si se esfumara en tus manos. Por lo menos no con la misma intensidad con que lo deseaste al principio. Queridos hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, nosotros fuimos creados para encontrar nuestro deleite y satisfacción en Dios. Si lo dejamos a Él fuera de la ecuación, no importa cuánto conocimiento logremos adquirir o cuántos placeres terrenales podamos experimentar, tarde o temprano terminaremos frustrados. Es por eso que Dios nos dice a través del profeta Jeremías: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 19 cita al profeta Isaías hablando Dios diciendo: yo destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Mis hermanos, la sabiduría humana es muy limitada y no puede encontrar por sí misma todas las respuestas. Pero Dios no nos dejó a expensas de nuestra limitada capacidad intelectual. ¿Saben lo que hizo Dios? Él vino a nosotros en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien Pablo llama en este mismo pasaje de 1 Corintios 1, poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría se encarnó. El libro de Eclesiastés plantea las preguntas, pero solo Cristo tiene las respuestas. Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 4. Nadie podrá entender el propósito y significado de la vida. Nadie podrá conocer su propia identidad hasta que la encuentre en Cristo. Y con esto yo no estoy diciendo que tan pronto nos convertimos al Señor, entendemos todas las cosas y conocemos todas las respuestas. No, mis hermanos, hay muchas interrogantes que no serán respondidas de este lado del cielo. Pero los cristianos sabemos con certeza de que algún día estaremos en la presencia de nuestro bendito Señor y Salvador. Y ¿saben qué? Todas nuestras inquietudes serán respondidas. Dice Salomón: hay muchas cosas torcidas en este mundo que no pueden ser enderezadas, pero Cristo se introdujo en la historia humana para morir por nuestros pecados y para traernos la esperanza del que algún día todas las cosas torcidas de este mundo serán enderezadas para siempre jamás. Mientras tanto nos contentamos con lo mucho que nuestro Dios ya nos ha revelado en su palabra. Pablo dice en 1 Corintios 2 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la idea es, nosotros tenemos la mente de Cristo revelada aquí. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entendemos muchas cosas que antes no entendíamos, ¿o no es así? Y disfrutamos de todas las cosas que Él creó. No para que se conviertan en un sustituto de Dios, sino para que lo disfrutemos a Él al disfrutar de esas cosas. Dios quiere que nosotros lo disfrutemos a Él disfrutando la cosa que Él creó. Pablo dice en 1 Timoteo 4:1 que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarle a un hombre que permanezca célibe para servirle a Dios, obligarlo a quedarse célibe cuando no tiene el don de continencia. Eso no es ser más santo. Pablo le llama doctrina de demonios. Y mandarán abstenerse de alimentos
que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Acaso no fue Dios el que creó la vid con la capacidad de aspirar agua a través de sus raíces y con la ayuda del sol convertir el agua en jugo y luego fermentarse para convertirse en vino? ¿Quién creó ese mecanismo? Fue Dios. Así que a través de la historia, ¿saben que Dios ha estado convirtiendo el agua en vino un montón de veces? Es Dios el que lo hace, pero los hombres prefieren atribuir esa clase de placeres a un proceso natural y así desconectarlo de la bondad de Dios